con Ayuntamiento de Hermosillo, aquel famoso aquí se van a topar con pared. Hoy, pues esa pared con el municipio de Navojoa, pues es de tabla roca. En el pleno no se dio lectura uno por uno a los 72 municipios. Viene por bloques. Sí, pero sin embargo se votó. O sea, nadie puede meterle mano así nomás y decir, aun por más jurídico que sea. Sí, lo que pasa es que tampoco le puede meter lo que en Cabildo no se aprobó. El legislativo sí tiene toda la facultad de hacer eso. Hermosillo no se aprueba porque ellos presentaron una ley de ingresos que no les había aprobado su ayuntamiento. Creo que debería haber mayor sensibilidad en decir, bueno, está bien, no se hicieron los ajustes que tenían que hacer, pero el ciudadano no es culpable de eso, ¿no? Sí, entonces, ahora, ajústalo, claro que sí, ajústalo, pero no quieres que te den todo de chingazo. Sigo analizando en qué momento puede ser mi error y lo asumo. Que yo asuma eso no le resuelve el problema a los ciudadanos. Tendremos que revisar eso y sobre todo normar, establecer en norma jurídica que obligue a los municipios a tener mayor profesionalización en estos temas, porque viene y desencadena precisamente en este tipo de, pues, de sentimiento y de enojo. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolacacon.at, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Tenemos hoy a dos diputados del Congreso local para hablar sobre el tema de los incrementos a los prediales en Navojoa, donde, bueno, hay un sector de la población muy molesto porque dicen, bueno, nos han incrementado de manera descomunal los prediales. Hay gente que dice, bueno, incluso por aquí me mandaste un predial, bueno, son dos prediales, Gaby Félix nos los mandó, uno es del 2024, donde paga aproximadamente 7,000 y pico, casi 8,000, y luego lo que tiene que pagar para este 2025, casi 25,000 pesos, es decir, poco más del 300% el aumento, y así hay algunas variantes ahí, y por eso he invitado a los diputados, porque también, bueno, exponía en la introducción que hay, son diferentes documentos ahí los que se votan, se modifican, y luego aparecen en el boletín otro, modificados. Entonces, bueno, dije, bueno, a ver, voy a invitarlos para que me expliquen qué pasó ahí. Que hay muchas, bueno, no, primero les doy la bienvenida. Ahorita, Gabriela Félix, muchas gracias, diputada de MC. Muchas gracias por espacio, aceptar la Aarón, invitación. David saludos, Figueroa. No, gracias. Qué raro que andes por acá. ¿Cuántas veces, Híjole, más o pues, menos, bueno, en siempre, todos los espacios que he tenido? Siempre, cuando tú me invitas, ahí estoy. No, hay programas muy intensos, sí, otros sí, más calmados, pero bueno, siempre con mucho gusto. No, y le agradezco que siempre acepta la invitación, David. Y difícil, porque hay muchos, a veces, no fue el caso, ¿no? Ahora busqué ustedes dos de primera instancia, pero a veces batalla uno para que los diputados después quieran venir a explicar cosas y no sé si no se sienten seguros o se imaginan que a lo mejor uno va a estar aquí con un garrote y no sé, pero es complicado, ¿no? Pero bueno, les agradezco a ambos que siempre que los he solicitado aceptan amablemente la invitación. Y bueno, decía, es el tema de Navojoa y el tema de los procesos. ¿Qué sucedió en el proceso de la aprobación? Ahí estaba en eso. David, porque mucha gente me ha tocado, he traído este tema, incluso tuve aquí a un regidor de tu partido, Adolfo Domínguez, que es de Navojoa, y me explicaba él, ¿no? Daba su versión de cómo había sucedido. De hecho, venía del Congreso, ¿no? Había ido a pedir que se modificar ahí el boletín con una fe de ratas. Y bueno, en los diferentes momentos que he tocado el tema, hay quienes dicen, oye, es que David Figueroa mide con doble rasero
el asunto porque con Ayuntamiento de Hermosillo, aquel famoso aquí se van a topar con pared, hoy hace pues esa pared con el municipio de Navojoa, pues es de tabla roca, ¿no? Porque no está tan fácil. Bueno, es lo que, entonces dije, bueno, hay que invitarlos. Dicen ellos, es lo que dice Aarón. Y yo también yo también lo comenté porque, bueno, ahorita yo me he puesto, pero claro, dije, bueno, mejor invito a los diputados. No, pero sí me han hecho, bueno, sí. Yo obviamente pongo estos comentarios, ¿no? O sea, resumo en esto, pero sí ha habido quienes comentan de que no se está actuando con doble rasero, pues, ¿no? Ese es el comentarios que yo he recibido, ¿no? Pero bueno, sobre todo hay gente, fíjate, se ha estado comunicando, me sorprendió porque he estado recibiendo mucha gente mucha gente de Navojoa con este tema, entonces dije, ay cabrón, o sea, sí veo que hay una molestia, hay un sector de la ciudadanía que entiendo, sale a marchar los domingos, ¿no? Como aquel famoso, ¿te acuerdas las marchas aquí contra el común? El impuesto aquel de padres. Pero bueno, no sé quién, primero es tiempo de mujeres, ¿sabe? A ver, porque si no luego nos a ver, venga Gaby. Voy a tratar de resumir un poco el proceso y luego si quieres después que participe el diputado David, sí. Y luego puedo yo hablar de las conclusiones que a mí me dejan como parte de la comisión y como parte de la legislatura a la que pertenezco. Los prediales se basan en la cuestión de las tablas de valores. La tabla de valores es la base para determinar el valor de una propiedad, independientemente cuál sea, si es habitacional, residencial, industrial, esa es la base para que a partir de ahí los ayuntamientos elaboren sus presupuestos de ingresos y apliquen las tarifas para el cobro del impuesto predial. Bueno, nosotros en octubre recibimos la solicitud de los municipios para que les avaláramos las tablas de valores. Nosotros no podemos actuar solamente en consecuencia de lo que creemos, sino tenemos que revisar la opinión de ICRESON. ICRESON te da una valoración de tu base mínima para aceptarle a un municipio o no su actualización de tabla de valor, y siempre es la recomendación de lo que es la inflación, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Voy a hacer un paréntesis. Esto nos llega en octubre. Muchos municipios, ignoro la razón, si por costo político, si por falta de tiempo, por lo que esto sea, ni siquiera a veces hacen ese ajuste inflacionario, y es así como apruébame el del año pasado. De tal manera, 6 años si mal no recuerdo. 6 años si mal no recuerdo. Entonces van dejando en el rezago una actualización de valor que también afecta al ciudadano, porque entonces cuando quieres vender, y normalmente vende el que más apurado está, de manera inmediata o pronta, y es donde se da un abuso, porque entonces le compran al precio que quieren y no al que se debe. Está esa mentada burbuja inflacionaria. Entonces la tabla de valor es bien importante para determinar que las personas tengan la verdad sobre el valor de su bien. Entonces para nosotros es importante resguardar el valor real de un bien. Eso en el Congreso. Bueno, entonces algunos municipios, esta no fue la excepción, no modificaron, otros ajustaron en inflación y otros, recuerdo muy bien, por ejemplo, caso Nogales, caso Hermosillo, caso Navojoa, donde pedían el ajuste en algunas zonas de sus municipios. Nunca te piden ajustar o el valor de diferente medida en general, lo tienen que hacer por zonas, y eso tiene que estar sujeto a obras, que si llega un hospital, una industria, una empresa alrededor, y eso toma un bulevar, si se hicieron banquetas, y eso eleva el valor de una propiedad, lo que se desarrolla alrededor. Bueno, a esos municipios, entre otros dos, que en este momento no recuerdo, Vacum, mandaron su expediente, porque ellos tienen que justificar esa solicitud de incremento por encima de la inflación, no cual sea, por encima de la inflación, tienen que justificar por qué lo quieren subir, si es el 10, el 20, el 30, el 40, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ellos mandan, ¿y qué te mandan? Te mandan mapas, te mandan fotografías, te mandan datos o información de la infraestructura en la que se invirtió, ya sea por el gobierno o por iniciativa privada, y te justifican eso. Nosotros no somos peritos, nosotros actuamos de buena fe con la información que un alcalde nos envía, pero que además ya pasó por aprobación también de Cabildo.
¿Ok? Bueno, entonces nosotros damos de buena fe esa justificación. Si no viene esa justificación, no le autorizas. Si viene, le tienes que autorizar porque el ayuntamiento te está demostrando que esas propiedades tienen un valor superior. Bueno, en esa ocasión, con las tablas de valores, nosotros, porque muchos ayuntamientos le estaban poniendo más de la inflación y te justificaban que tenía muchos años que no se había hecho el ajuste inflacionario, nosotros pusimos como comisión que se aplicara un artículo, pero a las tablas de valores, donde decía, incluso ahorita te lo mando o ahorita lo leemos, que independientemente del valor que se estaba solicitando, no superara el impuesto predial 10% más comparado con el año anterior. Eso fue en las tablas de valores. Entonces, cuando llegan... Ahora, nada más voy a hacer otro paréntesis. Los municipios tienen hasta la segunda quincena para mandar sus leyes de ingresos y todos llegan el día 30. Así. O sea, tienen hasta el día 15. Es la segunda quincena de noviembre. Y- es decir, segunda, el 30, pues sí, hasta el 30. pero del 15 al 30 y todos Llegan el 30, ¿no? Entonces nos llegan 72 dictámenes que revisar. 15 días, ¿no? 15 días. 15 Ajá. días para revisar los 72. Para dos. Bueno, eso se debería entonces de modificar. De modificar, de hecho es una propuesta de la presidenta de la comisión en la que estamos, David y yo, de modificar los ¿Quién es la tiempos. presidenta? Rebeca Rebeca. Silva, ¿no? No, ok. Ajá. De Morena. ¿No? del Panal. Ah, bueno. Ajá. Bueno, 4T. Entonces, llegan esos, salimos de las tablas de valores, estábamos también, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, estaba con el presupuesto del Estado y entro a la de los municipios. Ahí nos damos cuenta que son 72 dictámenes y entonces los integrantes de la comisión nos dividimos los paquetes de los municipios porque no había capacidad humana de que todos revisáramos todo al mismo tiempo, ¿no? Pues vota Y por bloque. no, nos dividimos municipios, a ti te tocan Ah, 8, ok. a ti 8, a ti 8, revísalos. Ah, en la comisión. En la comisión. Sí. Y el jurídico, por su parte, hizo la revisión de impuestos anticonstitucionales. En los impuestos anticonstitucionales no le pides permiso al municipio para quitarlos, los quitas y los quitas, porque eso es una indicación de la Suprema Sí. Corte para que no cobres, por ejemplo, si una persona indigente se sube a un camión, tú no la puedes llevar a la cárcel y cobrarle una multa. Eso es anticonstitucional. O si tú haces una carne asada en tu casa familiar, no puede ir inspección y vigilancia a cobrarte por un permiso, por reunirte con tu Toda familia. facultad del legislativo. Ajá, entonces todo eso lo quita, son impuestos anticonstitucionales. Entonces, jurídico revisa los 72 y quita todos estos impuestos inconstitucionales. Y los demás miembros de la comisión nos repartimos municipios y empezamos a revisar qué cosas pudiéramos ver para reservar en la comisión o para reservar en el pleno, ¿no? Bajo esos acuerdos de trabajo interdisciplinario y de grupo. Bueno, entonces llega eso, nosotros, sin mal no recuerdo, sesionamos un día y al día siguiente ya era la sesión de pleno, y el jurídico ese artículo se lo trae de la tabla de valores y lo aplica genérico a los 72 municipios. La mayoría de los municipios... del jurídico. O sea, el jurídico del Congreso, y lo aplica como para decir este es el tope, ¿ok? La mayoría de los presupuestos de ingresos ya lo trae por hábito también. De hecho, en el Ayuntamiento de Navojoa era el artículo 124 en su ley de ingresos del 2024. En la del 2025 la quitan. Sí, salió hasta Lo quitan 151 y no lo artículos, ¿no? y no, pero Así no llega sí, al pero Congreso. ellos mismos desde Cabildo Sí. quitan eso. Ajá. Sí, ¿Ok? sí. Y entonces cuando se dan cuenta que en la Gaceta Parlamentaria iba, se comunican al Congreso y le dicen, oye, yo te justifiqué mi incremento de predial y es mi derecho como municipio aplicar el predial, Ujú. ¿no? Entonces ellos... O sea, nomás para explicarle al público, llega, primero en modificaciones se revisa, todo está bien, o las modificaciones que se tengan que hacer, de ahí pasa al pleno, se refieren cuando ya los 33 diputados votan, ¿no? Ya una vez votado, se pasa a la Gaceta, perdón, de comisiones de la Gaceta, y la Gaceta la votan en pleno, o sea, todos los 33 diputados. Y de ahí se hace un dictamen para que pase al boletín oficial, ¿no? Lo que pasa aprobado. es que en la Gaceta se publica tal cual los 72 municipios, la ley de ingresos, pero en el pleno se vota por paquetes. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí no puedes cotejar. Y nadie reservó en esa sesión Navojoa en el pleno. Quien reservó fue David solamente para Hermosillo. Todo lo demás se aprobó. Entonces la diferencia está entre lo que ves en el pleno y la Gaceta. Pero jurídico nos indica
que el ayuntamiento le pidió quitarlo porque lo había visto en la Gaceta Parlamentaria y porque había justificado el que no tuviera ese tope. Una facultad del ayuntamiento cuando en su ley de ingresos. Pero tendría que haber pasado otra vez a pleno a que se votara. O sea, el jurídico no tiene la facultad de modificar así nomás. Incluso puede hacerse acreedor a sanciones, ¿no? Incluso hasta penales puede haber, porque él no tiene la facultad de modificar ningún documento que haya sido aprobado por Lo los que diputados. pasa es que ahí es donde están los asegúnes, porque en el pleno no se dio lectura uno por uno a los 72 municipios. Viene por bloques. Sí, pero sin embargo se votó. O sea, nadie puede meterle mano así nomás y decir, aun por más jurídico que sea. Sí, lo que pasa es que tampoco le puede meter lo que en Cabildo no se aprobó. El legislativo sí tiene toda la facultad de hacer eso. Bueno, voy a darle chance a David y ahorita regreso. Entonces, saqué un resumen de lo que pasó. Ajá. Y ahorita, si quieres, le doy chance a David y luego regreso a esta parte donde el regidor y yo avanzamos primero en el supuesto de la fe de ratas. Okay. Y te doy el resto de mis comentarios. Okay. Venga. Bueno, miren, yo creo que es importante, así como lo explicó aquí la compañera Gaby, son dos tiempos. El primer tiempo es la actualización de las tablas de valor, que eso sucedió en octubre. ¿Sí? Los municipios que van a adecuar sus tablas de valores vienen a comparecer al Congreso y te justifican ante ICRESON, ante el comité que tienen ellos para poder determinar las tablas de valores que deben de tener cada zona de su municipio. Eso lo hicieron los municipios que mencionó Gaby, Navojoa, Nogales, Bacum y Hermosillo, ¿no? Comparecieron. Y ellos acreditaron lo que su ayuntamiento, es decir, lo que su cabildo había determinado. Hay que recordar algo muy importante en esto, Aarón. El Congreso tiene dos formas de aprobar, de una forma directa y de una forma indirecta. La ley de ingresos y presupuesto de ingresos, el Congreso aprueba de una manera indirecta, porque quien aprueba directamente la ley de ingresos es el ayuntamiento, ¿sí? Es el cuerpo colegiado, digamos, es su congreso local en el municipio. Sí, y nosotros lo aprobamos de una manera indirecta cuando justifican. En este caso, en la tabla de valores, ellos justifican y dan razonamiento del porqué de este incremento. Bueno, luego ya nos vamos a lo que es la ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Se analiza todo, se hace el trabajo que bien mencionó Gaby, nos dividimos tareas, todo el mundo llegamos con nuestros análisis de cada municipio, quitando elementos de derechos, de aportaciones que tenían visos de inconstitucionalidad, etcétera. Es ahí donde en ese análisis surge lo de Hermosillo, que son dos temas distintos. Hermosillo no se aprueba porque ellos presentaron una ley de ingresos que no les había aprobado su ayuntamiento. Es decir, fueron carentes en llevar lo que Cabildo había aprobado. Esa fue la razón por la que a Hermosillo se les da por no presentada su ley de ingresos en términos de lo que establece la Constitución del Estado de Sonora, ¿no? Entonces, en el tema específicamente de Navojoa, cuando vamos al Pleno, tenemos un dictamen en la comisión. En la comisión, un servidor reserva voto en particular para el tema de Hermosillo. Y fue lo único, digamos, la única reserva en lo particular que se da. Vamos a pleno, se hace el debate, se hacen las votaciones y al final en el pleno la mayoría votamos a favor del anteproyecto que presentó la comisión. Porque hay que recordar algo, cuando se publica en Gaceta es anteproyecto. No es el proyecto definitivo. El proyecto definitivo es el que vota el Pleno, ¿sí? Es decir, la Gaceta es un instrumento informativo y eso lo establece el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A que se vote, ¿no? En el Pleno. No, ese es un instrumento informativo. Es un instrumento informativo. Se dice, población, miren, esto es lo que va a bajar a Pleno el día de mañana. ¿Para qué, Aarón y Gaby? Para que los alcaldes, los ciudadanos digan, oye, aquí hay algo que yo no estoy de acuerdo en ello, que fue lo que sucedió, que fue el alcalde de Navojoa y ellos, la tesorera, que dijeron, oigan, a ver, a nosotros no nos pueden topar en eso si nosotros no mandamos ese artículo, y ya les justificamos en el tema de la actualización de las tablas de valor por qué era el incremento, por consiguiente no nos aplica esto,
¿sí? Es decir, esto, Aarón, no hay ninguna ilegalidad honestamente en este proceso. Hay mecanismos para mejorar lo que hacemos sin duda, es decir, poder analizar 72 leyes de ingresos en una semana, algo así, es verdaderamente... y además no hay personal técnico que nos apoye, ¿no? Entonces serán de las cosas que tendremos que revisar. Pero no hay... en mi opinión, legalidad alguna en lo que se publicó en Gaceta y lo que terminó siendo votado por el Pleno y lo que terminó siendo publicado en boletín. O sea, es decir, en la Gaceta, ahí viene la modificación, o sea, se publica en la Gaceta, ¿no? Después de haber pasado por comisiones. Y antes de que llegue a Pleno fue modificado, entonces, no. En la Gaceta se establece ese artículo, el 153, creo. 153. Llega, mira, pero con para los 151 72 artículos. Para ¿no? los 72 municipios, sí. ¿no? Llega con 151 artículos al Congreso, y en el Congreso ahí en comisiones se le agregan los otros dos. Son 100, o sea, y quedan 153 en la Gaceta. Sí, en la bueno, Gaceta. si quieres ahí entro otra vez. Y luego... ¿Y qué se votó al final de cuentas? Esos 153 artículos en Pleno, ¿sí? Ok, ahí está. No. O sea, esa es la bronca. Ahí vamos. No fue así. Mira, en el caso de el Navajo Amandas, bueno, llega el regidor conmigo, llegan y me dice, oye, la ley de ingresos del ayuntamiento. ¿Qué regidor? Adolfo, el tuyo. Ajá. Okay. Llegan el tuyo, bueno, el MC, 151 artículos. Se aprueban 153 de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria y en el boletín oficial son 152. ¿Ok? Bueno. Y luego también hay porque sale con 151, luego o sea, del ayuntamiento de Cabildo se prueban 151 artículos en esa ley de ingresos. Así debe haber llegado a la Gaceta y así debe haber llegado al boletín. Y el boletín lo publica con 152. Porque es lo que nomás le arrancaron donde viene el candado del 10%. No, bueno, yo voy a explicar el proceso y esa parte de, por ejemplo, ¿qué yo propondría para la próxima ley de ingresos? Que cada ley que tenga una modificación solicitada por el ayuntamiento, modificada por nosotros, se lea el dictamen completo. Eso te va a permitir cotejar la versión estenográfica con la Gaceta y con el boletín. Sí. Es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque uno no puede cotejar la Gaceta Parlamentaria con lo que del Pleno, porque en realidad en el Pleno vienen los bloques. Se hace un dictamen genérico para los 72 municipios. Ok, sí. Entonces no puedes decir, en este momento me quitaron o me agregaron y luego, bueno, te platico la ruta. Llega el regidor y me dice esta diferenciación de artículos y yo, pues fue un error. Es un error de publicación. Entonces yo bien pronta hice una carta al secretario de gobierno y le digo, oiga, hubo un error, por favor, con fe de rata, agregar el artículo que hace falta, ¿no? Entonces me contesta a los 6 días el secretario de gobierno y me dice, no, así lo mandó el Congreso. Caray. Entonces ya empiezo yo a investigar, voy a jurídico y le digo, oye, ¿en qué momento pasaron de 151? ¿Quién es Pavel Núñez. ¿En qué momento pasan de 151 a 153? Es que el 152 es por ajuste de redacción. ¿No? No hubo un artículo más. Pero esa atribución, ¿por qué se la adjudicó el jurídico? Si no es una facultad del jurídico. Ese es el asunto. Sin embargo, debió haber pasado otra vez a los diputados para que se modificara. Tal cual. O sea, ustedes son los que tienen la facultad. Y lo del 153 es porque llega el alcalde y dice, oye, mi ley de ingresos original no viene esta. Bueno, es responsabilidad del Congreso, del alcalde, bueno, ahí hay muchos asegúnes. Lo que sí te puedo decir es, el alcalde tiene facultades de aplicar estímulos fiscales, lo que él quiera. Y hay 1,482 cuentas que se incrementaron de 10,000 pesos en adelante. Oye, porque otras administraciones no ajustaron su predial, ok, sube tu predial de acuerdo a la tabla de valores para que la gente no pierda el valor de la propiedad, pero aplica un estímulo fiscal para disminuir el golpe. Así es. Ese es el punto. El cabildo tiene facultad y el alcalde tiene facultades, pero querer decir, no, es que el Congreso, espérame, si las facultades de autonomía municipal están acá, no, y nada más para un dato más, mira, supongamos, esta ley fue aprobada en diciembre,
¿ok? 12, 13 de diciembre, si mal no recuerdo. Bueno, para demandar la nulidad de la ley, en caso de que, de que una autoridad determine que fue responsabilidad del Congreso en el proceso que haya sido, debió haberse interpuesto un recurso legal el 22 de enero. Nadie, ¿ok? Y para interponer un amparo contra el proceso legislativo era el 12 de febrero. Entonces, hay estos dos recursos legales que prescribieron, ¿ok? ¿Qué tiene el ciudadano? Se puede amparar contra el presidente municipal. Pero abogado, creo que va a salir más caro, ¿no? Ampararte, ese es el problema. Y nosotros tuvimos una reunión de 2 horas y media con el alcalde. Y yo le decía, presidente, es cierto, es su derecho, porque un municipio vive de sus ingresos. Y el ingreso más importante es el predial. Y como en otros países, es lo que más cuesta, ¿verdad? Pero la gente no le vas a decir de la noche a la mañana que pague de 7,000 a 25. Tú tienes la facultad y el sentido, o sea, esto es una cuestión de sentido común para aplicar estímulos fiscales y disminuir pero el golpe. Aquí, Gaby, sí, el presidente municipal tiene todas las facultades de hacer todos estos propuestas, movimientos. Aún con el artículo, no está exactamente topado al 10. Aquí está. Bueno, te dice que en zonas donde precisamente haya una obra pública que realce la zona, que le dé plusvalía, pues puedes ir más del 10%. Pero, ¿cuáles son las obras públicas ahí está el expediente. Entonces, presentaron. Pero mira, el presidente municipal tiene todas las facultades para él llevar a cabo los incrementos que sean votados en cabildo. Casi siempre pues llegan con mayoría los alcaldes, claro, ¿no? Y va a pasar. Pero el legislativo, además de la facultad que tiene la obligación de seguir la guía del ISAF, porque eso va a tener observaciones, o debería de tener observaciones. La guía del ISAF precisamente marca que no debes de incrementar más del 10. O sea, haz de cuenta que está mencionando el artículo 153 para este 2025, ¿eh? Entonces, la bronca ahí es que entonces se van a hacer acreedores a observaciones de parte del ISAF. No, perdón, es que yo creo que ahí no es así. Mira, el 153, lo que te dice el ICRESON, te da una recomendación. El ICRESON, por eso, pero el ICRESON llega y está en la participación con nosotros, porque tiene que ver precisamente con las tablas de valores. Y ellos dicen, normalmente la inflación oscila entre el 4 al 7, 8%. Entonces, se dice el 10%, ¿sí? Pero esto es una recomendación. Todo aquel municipio que tenga justificación de incremento superior a eso tiene que ir a comparecer al Congreso, que fue lo que sucedió, ¿sí? Navojoa fue y presentó el mapa, y presentó los esquemas, y al final de cuentas, el mismo ICRESON, recordarás que tú estuviste ahí, Gaby, en esa reunión, donde el ICRESON dice, bueno, es que al final del día van a ayudarle al tenedor de la propiedad, porque aumenta la plusvalía de su terreno. ¿Qué es lo que pasa en hechos reales en Navojoa, en ciertos casos? No hablo de generalidad, ciertos casos que sufren este incremento. Hay un incremento de hecho, pero no de derecho. Es decir, hay un terreno que si pagaba 100 pesos de predial, de repente ya construyeron un Walmart, construyeron un Cinépolis o lo que tú quieras alrededor, se eleva de 100 pesos, ya no lo vendes 100 pesos el metro, lo vendes en 7,000 pesos. Pero quieres seguir pagando predial de 100 pesos. Eso no se puede, Aarón. Eso queda clarísimo. No, y mira, hay un dato nomás. El propietario de ese, sí. Porque no hicieron los ajustes por cuestiones políticas o lo que quieran. Claro, ¿no? pero hay un dato que creo que vale la pena también colocarlo en la mesa, miren, es importante. Y vamos que no estamos defendiendo a uno ni a otro, yo creo que tenemos mucho que reflexionar. Y yo iniciaría así, y creo que tendremos que modificar muchas cosas todavía para poder ser mejores y sobre todo profesionalizar el análisis de las cuentas públicas. Mira, hay un dato que compartió el municipio de Navojoa y dice que de las 47,000 cuentas que tiene, 47,700 en total, ellos refieren que 16,408 contribuyentes han recibido un beneficio directo con la reducción en el pago de sus impuestos. Es decir, 16,408 cuentas, es decir, de predial, van a pagar menos.
están pagando menos. Eso ¿O hay que en decirlo cuánto? también. ¿En cuánto? 16,408 contribuyentes, es decir, cuentas. 11,599 cuentas enfrentaron un incremento menor a 100 pesos. 11,599. 17,057 cuentas o contribuyentes tuvieron un incremento que no superó los 500 pesos. Y luego viene esta parte que refirió Gaby hace un momento, de 1,482 que tuvieron un incremento del 200 al 300%, de 10,000 pesos en adelante, es decir, que hasta ¿sí? el 400. Entonces esas partes, ¿no? Y vamos, yo creo que esas partes a lo mejor valdría la pena, digo, si yo estuviera en lugar del ayuntamiento, sí, pues analizaría esos temas y algunos usaría el estímulos fiscales, recurso ¿no? de los estímulos fiscales, porque mira, el Congreso cuando precisamente aprobamos las leyes, las tablas de valor catastral, en aquel entonces exhortábamos a que los municipios nos mandaran la ley de ingresos, pero también nos mandaran los estímulos fiscales que iban a implementar para su ley de ingresos. Porque muchas de las veces no te mandan los estímulos fiscales, simplemente ellos hacen una reunión, pero no te lo participan, ¿no? Ni tampoco hacen una exposición de motivos previo el por qué quieren aumentar, que eso es una deficiencia que hay, ¿sí? Y que tendríamos como legislativo que legislar eso para poder decirle a los municipios, no municipios, a ver, si tú quieres un incremento que está por encima de la media, que es un tope del 10, tiene que haber una parte expositiva que lo hagas en tu municipio, que lo des a conocer en tu municipio y luego no lo envíes. No que de repente sin exposición de motivos nos lo envíen a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como dijo Gaby, pues confiamos en que el ayuntamiento está tomando la mejor decisión y nos justifican por qué de este aumento. ¿Por qué? Porque la aprobación nuestra es una aprobación indirecta. La aprobación directa es la del ayuntamiento, el cabildo, ¿sí? Entonces, yo diría que sí hay maneras de cómo poder mejorar esto y creo que esa es la ruta que tendremos que seguir. Algo muy importante, Aarón y Gaby, es que lo que yo escucho es que en esta legislatura, por primera vez, los diputados se meten a revisar digamos, pues a lo mejor y con mayor cuidado. Es que el ¿no? tiempo no da para tanto, pero Exacto, bueno, pero por lo con mayor, menos. había una tarea, porque antes era inercial, te la envío y así como va, ya lo decía Gaby, ni siquiera ajustaban el factor inflacionario, ni siquiera eso, pues, ¿no? Entonces, esto nos da, creo, un espacio de decir, oye, el legislativo está haciendo su esfuerzo. Podemos modificar muchas cosas, claro, tenemos que modificar muchas cosas y mejorarlas para ayudar a la profesionalización de los municipios en sus manejos de sus cuentas. Por ejemplo, otro dato que tenemos, que también nos falla mucho, es, de repente te piden incrementos, pero no te dicen en qué van a gastar ese incremento. Y eso es algo delicado, porque bueno, a lo mejor te lo gastas en nómina, en gasto corriente, y no lo estás verdaderamente aplicando donde debieras de aplicarlo, en obra que dé resultados a los municipios, y que el ciudadano diga, bueno, pagué impuestos, pero se ven reflejados en calles, se ven reflejados en instalaciones, y no en una nómina, por ejemplo. Son de los detalles que creo que el legislativo tendremos que legislar, y sobre todo armonizar este tipo de profesionalización que se requiere. ¿No? El tiempo de entrega tiene que ser antes para que les dé tiempo de revisarlo, con más, ahora sí que con lupa. Pues, para ¿no? mí ha sido un gran aprendizaje el tema de Navojoa, incluso el tema de Nogales, y ahorita lo comento, pero en el caso de Navojoa yo siento también que, ¿qué pasa? Y está pasando en muchos lados. Los documentos no bajan para su revisión en los integrantes de Cabildo con tiempo. Esa es otra. Esa es otra. Entonces viene un origen de que en horas tienes que revisar, pero además si uno no tiene el conocimiento y necesitas el respaldo de gente que le sabe a los números y que no están, a veces uno va aprendiendo también eso. Entonces desde ahí viene un error, el tiempo desde la información que llega a los regidores. Luego, el poco tiempo que tenemos de revisar y que ojalá muy próximamente podamos ampliar el tiempo de revisión. Y 3, yo pienso que deberíamos, toda aquella ley de ingresos de un municipio que sea modificada, que se lea completita en el Congreso, para poder tener un cotejar y que no se pierda en esta maraña de es que no lo podemos cotejar, quién dijo, por qué se quitó, quién lo puso. Eso yo creo que nosotros como Congreso podemos mejorar. Y algo para concluir con Navojoa, Navojoa también tiene un gran compromiso en la recaudación del predial. Casi el 50% no recauda. Casi el 50% de sus cuentas no las recauda. Y está recargando su recaudación
otra vez en quienes sí pagan. Ese es un dato importante. Y interrumpo porque Sí. creo que vale la pena. El 35% de las cuentas que tienen, es decir, de los usuarios que tienen una cuenta predial, solo el 35% es el cumplido, es el que va y paga. Y ese 35% representa el 60% de la totalidad del predial que reciben. Es decir, hay una área de oportunidad ahí muy grande. Pero bueno, el problema con esto es que desincentiva el pago. Claro. El alcalde, o sea, creo que debería haber mayor sensibilidad en decir, bueno, está bien, no se hicieron los ajustes que tenían que hacer, pero el ciudadano no es culpable de eso, ¿no? Sí, Entonces, ahora, ajústalo, claro que sí, ajústalo, pero no quieres que te den todo de chingazo. Claro. Está como el cobro del derecho también de estacionamiento, porque no sabían calcular el cobro en gobiernos anteriores. Incluso el año y medio o año que estuvo anterior a este periodo, el alcalde de hoy, Jorge Elías, tampoco hizo esos cálculos. Y ahora ya encontraron, ya supieron cómo calcular, y ahora llegaron y ahora me pagas de todo, ¿no? ¿Y qué provocó eso? En vez de clausurar Eso sí el se pueden negocio, amparar. Por ejemplo, o sea, Farmacias Guadalajara, la primera zanja que le hicieron, pues inmediatamente se amparó, ¿y qué le va ¿no? a costar a los ciudadanos? Entonces pues? sí, y ahora, este es el símil de esto. A ver, yo tres cosas nada más. Una es esta que estoy mencionando, o sea, le cargas la mano a los ciudadanos y sobre todo los cumplidos, Así es. de golpe, ¿no? Por un error que se viene arrastrando, o demagogia, o lo que quieras, o no sé, ¿por qué no cobraron? Pues ¿por qué no hacían los ajustes inflacionarios para cobrar el predial? Y hoy de repente, órale, me pagas todo, pero ya, ¿no? Cuando Bueno, puedes es decir, una te voy a subir el 10% Y eso- durante sí. tantos años hasta que se Y nivele, es un problema pues. que se está generando social, porque ahí está, hay un Claro. movimiento ahorita de ciudadanos que está protestando. Dos, hay como les decía, esta recomendación, esta guía del ISAF, que tiene, pues va a generar observaciones, y ya lo verán ustedes cuando vengan las auditorías. Y tres, entiendo esta parte de que ustedes me dicen como legisladores y los tiempos y todos esos vacíos que hay por ahí, pero sí no debió haber modificado el jurídico, tomarse esa atribución. No, es que la atribución se la tomó cuando la aplicó, porque en realidad no venía de Así origen es. el artículo. Por eso, pero ¿por qué modificó? O sea, si ya estaba votado en comisiones. No, pero no en el cabildo. Por eso, pero Cabildo- ustedes en comisiones A ver, es que ahí hay mandaron un documento distinto al No, que al el final de artículo cuentas estaba se aplicado. publica en el No, boletín. el artículo estaba aplicado en las tablas de valores, no en la ley de ingresos. Entonces, el jurídico se lo aplica a todas las leyes de ingresos, porque normalmente vienen en las leyes de ingresos aprobadas por Cabildo, pero Navojoa no lo incluyó en su ley de ingresos. Por eso. No pero- debió haberlo aplicado genérico. Y luego lo Ajá. otro que en Pero ustedes lo pleno, votaron pero así, a ver, pero en ¿Cómo lo pleno, a ver, aplicó el fíjate, jurídico? pero en pleno, la lectura que dimos del dictamen no establecía necesariamente, porque era un bloque de lo que estábamos leyendo. A eso me refiero, Sí. que es Por importante. eso Gaby dice, todo Sí. aquello que sea modificado por encima de lo recomendable, que se lea íntegro, ¿sí? El dictamen de ese Totalmente. municipio. Para poder cotejar, porque ahí Sí. es donde se puede encontrar el error. Mira, Aarón, yo sigo analizando en qué momento puede ser mi error y lo asumo. Pero el problema, que yo asuma eso no le resuelve el problema a los ciudadanos, de verdad. Sí, totalmente. Y también, si yo pido que se agregue este artículo, tampoco el alcalde también puede seguir cobrando tal cual, aunque esto se vote en el Pleno, porque no viene de origen en su ley de ingresos. Tendrían que modificar la ley de ingresos primero en Cabildo. ¿Ok? Entonces, No, ustedes yo tienen la facultad para hacer eso, pero como el legisladores. artículo tampoco dice, porque viene exceptuando los casos cuando, y eso le permite, esa excepción le permite al alcalde seguir igual Y como dicen va que lo ahorita. justificó, dicen con un... Lo que pasa es que ¿Y qué horas es la que
supuestamente da plusvalía. Es a que la los dos zona. elementos que fueron, digamos, base para el tema de la justificación es la presentación de las tablas de valor de la Asociación de Arquitectos, de todo esto que hacen los municipios, un consejo que tienen que determina y determina cómo han ido incrementando el valor de las propiedades. Segundo, todo el tiempo que nunca se actualizaron las tablas de valor, ¿no? Que ese es un gran tema, si quieren ahorita en las conclusiones podemos verlas, pero fueron los elementos que al final de cuentas ellos nos presentan y nosotros decimos, pues, hay razón, o sea, los que están allá, los que conocen, su cabildo está tomando esta determinación, por eso la aprobación del Congreso es una aprobación indirecta, no es una aprobación directa. Sí, Lo que sí digo es que son más de 5,000 cuentas que tienen un impacto del cobro predial muy alto, que va desde los 3,000 pesos a más de 10,000 pesos de un año para otro. Y entonces yo creo que más que un trámite falta sentido común, porque la solución... sensibilidad. Sentido común, o sea, tienes focalizado a dónde incrementaste más, puedes atenderlo uno por uno. Y puedes llegar a un acuerdo, puedes llegar, o sea, la gente entiende, si las personas no somos ni tontas ni cerradas de la razón, pero cuando ve una autoridad con sentido común que se acerque, llega a un acuerdo, la gente paga. Aquí se corre el gran riesgo de que baje la recaudación por no querer escuchar. Sí, puede creer. Ahí estamos viendo en la pantalla la imagen que me enviaste de los prediales del 2024, cómo paga esta persona 7,075 pesos, y ya para el 2025 el cobro es de casi 25,000 pesos, o sea, 24,887, estamos hablando más del 300%. Por ejemplo, esto pues es lo que se debió haber evitado, decir, oye, bueno, tengo que hacer los ajustes de lo que no hizo lo demás, pero vamos, ¿cómo no? O llegamos con a un estímulos acuerdo, fiscales, sí. ¿no? Que sea, o que sea progresivo el ajuste, o con estímulos fiscales, pues porque... Que esa es porque una facultad de los ayuntamientos. Digo, pega directamente a la economía familiar, y lo otro, una situación grave que hay ahí en el Mayo, pues con la crisis hídrica va a haber mucho menos plantación de lo que por lo general, y que lo que por lo general hay en todos los años. Y la principal actividad económica, pues, de esa zona del estado, pues es agrícola, es del sector agrícola. Y va a haber, o sea, se prevé obviamente, pues, que va a haber mucho menos flujo. Entonces, con estos aumentos, híjole, pues... Claro. Pues con razón ya le andan diciendo el Varguitas de San Pedro de los Aguaros, como la ley de Herodes, pues, ¿no? O sea, digo, pues es que... Porque no escuchas, porque exacto, no escuchas. Exacto. Digo, por aquellos que no han visto la película La Ley de Herodes, véala, un peliculón, y el amigo ahí mientras va, llegó muy humildito ahí todo, y mientras más va, se va dando cuenta que tiene poder, pues empieza a encajar el diente a los pobladores ahí, ¿no? Pero bueno, es una metáfora, pues, ¿no? De cómo se comportan algunos. Pero bueno, ese es el asunto. A mí me parece grave por el lado ciudadano, pues no cómo va a resentir todo esto, pero bueno, yo creo que tendría debería haber mayor sensibilidad del alcalde. A lo mejor quizás, no sé, un exhorto que también... Luego lo ven con una cuestión política, es una afrenta, pero enorme, a quien le hagan un exhorto. Y entonces desde el Congreso ya empieza la dificultad de decir, no, pero es que si hacemos un exhorto, y que a mi mismo partido, y luego el otro se patalea, y quizás de allá de frente del Palacio también se exhorto enoja. desde aquí el presidente municipal que sea más sensible con los ciudadanos. Y total que todo esto... El ciudadano es el que se queda valiendo madre, ¿no? Sí. O sea, Sí, yo creo que al final de cuentas el centro de este tema, más allá de los procesos legislativos, el centro es el ciudadano. totalmente. Y sí creo, al menos como conclusión, en lo personal, creo que los aumentos abruptos no son aconsejables. Por más justificativos que puedan tener, no son aconsejables. Es un debate que tendremos que dar en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales en cuando sucedan estos temas específicos de no actualización de muchos años, cómo poder establecer que exista, por supuesto, una actualización, pero amortizada, es decir, no una actualización abrupta, porque generas esta reacción.
Y puede ser noble el que actualices tus tablas de valores y sobre todo tengas No, y debe mayor ser ingreso, así, sí, pues, claro, ¿no? que pague quien Exacto, más tiene, así etcétera. es. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero una Pero no decisión así, buena así es. pudiera terminar convirtiéndose en una mala decisión Así porque es. puedes desincentivar a que la gente participe. Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Y segundo tema, creo que tendremos también que dar el debate en cómo poder normar que los municipios tengan parte expositiva cuando van a hacer esto, porque no hay parte expositiva, Así es. simplemente nomás te lo lanzan y de repente nos cae a nosotros y los responsables somos nosotros. No, y desde antes, ¿no? Al cabildo se lo tiran ahí. Y también Horas eso el antes, cabildo. a Antes, no, veces, horas, horas o sea, antes. Creo que ¿Y a qué hora tendremos, revisan, tendremos pues, no? que revisar eso y sobre todo normar, establecer en norma jurídica que obligue a los municipios a tener mayor profesionalización en estos temas, porque viene y desencadena precisamente en este tipo de, pues, de sentimiento y de enojo, pues digo, Sí, sí, natural sí, así en el ciudadano, ¿no? Y lo otro creo también que vale la pena también revisar es esta facultad que tienen los municipios, ¿no? O sea, sí hay facultad, pero también creo tendremos que buscar cómo normar estas facultades, porque mira, el municipio ahorita tiene la facultad de poder generar un acuerdo de incentivos, ¿no? A ver, el que se aumentó tanto por ciento, le otorgo, o verlo en lo individual, para poder ir solventando este sentimiento que hay en la población de Navojoa. Entonces, creo que ahí es un área de oportunidad para el presidente municipal de Navojoa y para su equipo, que por cierto son muy profesionales. Yo la vez que me tocó escuchar a la tesorera, la verdad, sus argumentos fueron muy sólidos y con mucho conocimiento en tema numérico. Posiblemente haga falta pues esta parte sensible, esta parte... Sí. Porque si no, lo son unas calculadoras nomás, ¿no? O sea, digo, tienen muchas, no se van a equivocar, Sí. o sea, mucho conocimiento técnico, pero hay otra parte, o sea, no es una empresa esto, pues, Que ¿no? O sea, la función hay sí. una función social Que ahí la función de ella es revisar los ingresos para ver cómo se Sí, gastan. sí. El que hace política es el Sí. presidente municipal y el que toma las decisiones. Sí, pero es empresario, pues sí, y ese es el problema cuando Y el perfil cabildo, es pues el empresarial. ayuntamiento. Sí, y el ¿no? cabildo, pues. Esa es otra, ¿no? Hay muy poca seriedad de darle, porque el cabildo es el órgano máximo de un gobierno municipal, Así pues es. es un gobierno colegiado, Así es. pero, Así es. pero la manera en cómo se han comportado los presidentes municipales, históricamente, ¿no? Ya se hizo una tradición, es actuar como ejecutivos, y no lo son, pues. O sea, lo que se decía en cabildo, la gran parte, las cuestiones más trascendentales, pues solamente Buen punto, ejecuta sí. el presidente. Mira. ¿Y qué acaba de hacer precisamente? Fíjate. Se abrió un frigo de facultades, es más, para contratos, ya no tiene que pasarlos Por cabildo. muchos de los contratos. Hablando del presidente municipal de Navojoa, sí. O sea, entonces, Sí, se ¿cómo asume no como quieren que esté ejecutivo. enojada En la este gente? tema, Sí. Aaron y Gaby, creo que tenemos un área de oportunidad Sí. y yo Ah, estoy tú elaborando. sabes muy bien, tú fuiste, Presidente municipal. Y precisamente creo que estamos elaborando una iniciativa que va a generar mucha polémica. Porque la iniciativa que estoy elaborando es precisamente para que los regidores sean electos por Qué sección bueno, que y sabes. que le obedezcan a los ciudadanos, no Sí. al que está en el poder en turno. Eso es fundamental, como ya existe en otras partes. Nayarit lo ha hecho y ahí medianamente, no muy consolidado, pero eso es algo para que dé esa autonomía que deben de tener los Y que haya ayuntamientos. discusión, Claro, porque la planilla ganadora, o sea, del presidente municipal, porque uno cree que nomás vota por el presidente municipal, ¿no? Pero si gira la boleta y viene toda la planilla del síndico y la plantilla de regidores. Entonces, llega con una gran como mayoría. una corte de acompañamiento. Sí, entonces está muy caro que luego le reviertas. Pero, y luego, con los vicios que hay aquí, el regidor étnico, ahora hay un regidor LGBT, ¿no? Pues terminan cooptados para el lado Mayoritario. del mayoritario. Entonces, casi siempre tienen las 2/3 partes. Pero aún así, el documento no debería de ser entregado horas antes Exacto. para que eso sea un Eso es pretexto. otro que se Sí, tiene que claro. modificar, ¿no? Sí. Sí, Ajá. tener eso. Bueno, voy a leer nomás unos comentarios, porque hay muchos, me imagino que hay mucha gente en Navojoa, pues, al pendiente aquí. Jesús Guillermo Ruiz Campoy, Aarón, pregúntale a los diputados si existe la posibilidad de incluir el artículo 153 en el ingreso de Navojoa. Bueno, pues aquí no sé si por fe de ratas o si ya no... Es que ellos no lo se incluyeron. terminaron los
los tiempos, ¿verdad? Es que no hay fe de rata porque requiere integrar. ¿Qué debe de hacer el Cabildo de Navojoa? Modificar su ley de ingresos para que llegue al Congreso. ¿Y se puede todavía? Sí, claro que se quisieran, puede. pero el sí. problema es que bueno, no quiere Jorge Elías. Manuel Gil dice, ok, si no ilegalidad, el Congreso tiene o no tiene la facultad de modificar la ley de ingresos del municipio de Navojoa o cualquier otro municipio. No, esa es facultad del ayuntamiento. Nosotros, insisto, nosotros aprobamos indirectamente, la facultad es del ayuntamiento. Si el ayuntamiento hace una modificación, lo envía, lo analiza el Congreso y el Congreso en todo caso lo aplica. Pero es el ayuntamiento, es el Congreso chiquito, digamos, del municipio el que determina eso. Okay. Gerardo Macías dice, el asunto es que David no es suspirante a la alcaldía de Navojoa para haber hecho las observaciones y menos si es en contra del partido de coalición. Por eso en Hermosillo sí hace la parafernalia para que hablen de él, porque aquí sí es suspirante para contender por la alcaldía, ya sea por el Partido Verde o Morena. Si se cambia otra vez, así sucede con los transfugas. Dice, bueno, perdón por como estoy leyendo, pero me estaban entrando más comentarios y se mueve. Digo, está interesante el tema. Gaby aquí es testigo de cómo nos repartimos el trabajo de las cuentas. A mí me tocó los 10 primeros de la hacia abajo, A, B, C, nos repartimos las tareas de revisión. Y el caso de Hermosillo surge porque en el debate que teníamos, el mismo diputado del PRI es quien empieza con el debate de que las tablas que él tenía eran distintas a las que nosotros estamos analizando. Él, ¿no? Cuando le sacaste dijo, no sabía. Algo así fue, de ahí surgió, ¿no? Entonces, y el tema es que Hermosillo no presentó una ley de ingresos aprobada por su cabildo. Ese es el fondo. Arellano dice, no estamos para aprender sobre la marcha. No sé por qué haría ese comentario, pero bueno. ¿Alguien dijo eso? No. Posiblemente sería porque dijimos que por primera ocasión lo que escuchamos es que esta legislatura sí se metió mucho a la revisión de las cuentas, posiblemente por eso lo dirá, pero... Y a lo mejor cuando mencioné que los regidores reciben muy tarde la información y sin el conocimiento suficiente no hay tiempo, pero cuando tienes el tiempo suficiente, le entiendes a los temas, te da tiempo de leerlos, estudiarlos, analizarlos, pero sin tiempo y sin ser un contador, por ejemplo, sin esa experiencia, pues batallas más, pues no. Pero con tiempo sí, claro. uno le entiende. Llévate al Aldo Castro, el señor Veneno, ahí para que te que es contador. Bueno, no me queda, digo, a reserva que quieran agregar algo, no me queda más que agradecerles. No sé si alguna conclusión, Hay muchos que llevan un friego de mensajes sin leer, pero... Yo el compromiso de que no vuelva a pasar por bloque, que toda aquella propuesta, ley de ingresos, sea leída completa. Eso es lo que yo propondría en la comisión a mis compañeros. Y la otra es, pues, exhortar al presidente municipal, esto tiene solución. O sea, en vez de estarnos echando discursos de tramiteología, tiene solución porque está muy focalizado los temas que tuvieron incremento excesivo en Navojoa. Así es. Bueno, yo agradecerte el espacio y por supuesto también a Gaby por compartir estos micrófonos. Aquí hay que centrar el tema de los ciudadanos y hay que buscar una salida para que los ciudadanos no se sientan agredidos con esto que sucedió en Navojoa y que el Congreso de Sonora o los legisladores aprobamos de buena fe, evidentemente, porque estaba justificado. Entonces yo creo que aquí el reto es, como bien lo dice Gaby, pues tener sensibilidad, y si hay una parte que ajustar, pues hay que tener humildad para ajustarla, ¿no? Así es, totalmente. Yo creo que están ante una gran oportunidad como legisladores, de todos los colores, no estoy particularizando solo un partido o un bloque, yo creo que por lo menos el exhorto, que no tengan, o sea, si el que se siente ofendido por una cosa, pues ya será problema de él, pero creo que aquí sí podría haber una oportunidad como para exhortar al presidente de Navojoa a que se sensibilice, haga algunos ajustes y no cobre de sopetón, o que aplique algunos estímulos fiscales y que la gente sienta, pues no, que sí, que los legisladores verdaderamente es la casa del pueblo y que están viendo por su bienestar, porque me parece, digo, debe, sí,
se deben de aplicar esos ajustes o que sí, pero también el ciudadano no es culpa del que no lo hayan hecho Totalmente. de antes y que Claro. ahora de sopetón te se lo Totalmente quiebran, ¿no? de acuerdo. Debe haber algún punto de equilibrio ahí, pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Muchas Gabriela, ahora la mujer de negro le vamos a llamar, y David Figueroa, sí, Gracias, siempre de saco azul, serán recuerdos ahí que Luego no se contaré pueden la historia arrancar. de por qué ando de negro. No, muchas gracias a todos ustedes por la Gracias. conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias.